Bienvenido al video de hoy. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Ahora, cierra los ojos, respira profundamente y acompáñanos hasta el final. El Padre Pío nos dejó enseñanzas valiosas, y en este video descubrirás si tienes una de estas tres cosas que te hacen una persona bendecida. Hoy hablaremos sobre un momento crucial en la vida del Padre Pío, el 12 de agosto de 1914, cuando él estaba en la iglesia para agradecer tras la misa y, de repente, sintió que su corazón fue alcanzado por un dardo de fuego, una llama tan intensa que parecía insoportable. No hay palabras suficientes para describir lo que vivió. El Padre Pío relató sentirse impotente para explicar la profundidad de ese acontecimiento. Su alma parecía ser consumida por una fuerza invisible, ese fuego espiritual. Este relato es solo uno de los muchos que revelan cómo grandes santos, como el Padre Pío, vivían experiencias profundas y recibían los estigmas de Cristo. En ese momento, él solo sintió el impacto espiritual en el corazón, pero con el tiempo esas señales se volvieron visibles. Francisco Forgione, conocido como Padre Pío, nació en la aldea de Pietrelcina, en la provincia italiana de Benevento, el 25 de mayo de 1887. Fue bautizado al día siguiente. Sus padres, Gracio y María, eran personas humildes y devotas que criaron a sus 7 hijos en la fe cristiana. Desde pequeño, Francisco deseaba ser sacerdote y decía querer vivir dedicado a Dios. Quédate con nosotros para descubrir más sobre la increíble trayectoria de este gran santo. Desde la infancia, el Padre Pío mostró un fuerte deseo de dedicar su vida a Dios y al bien de las personas. Su madre relataba que él nunca fue desobediente ni caprichoso, siempre respetando a sus padres. Diariamente, por la mañana y la tarde, frecuentaba la iglesia para visitar a Jesús y a la Virgen María, nutriendo una devoción especial a Nuestra Señora y a su ángel de la guarda. Curiosamente, evitaba jugar con otros niños, alegando que no le gustaban sus conversaciones porque muchas veces incluían blasfemias. Aún muy joven, fue bendecido con dones sobrenaturales. A los 5 años ya tenía visiones que consideraba comunes, creyendo que todos las experimentaban. En esas visiones veía a su ángel de la guarda, a María, a Jesús e incluso a demonios. Aunque las apariciones demoníacas lo atormentaban, eran seguidas por visiones celestiales que le traían consuelo. Cuando tenía 15 años, poco antes de ingresar al convento de los capuchinos, tuvo una visión de un hombre brillante que lo invitó a luchar contra un gigante imponente cuya cabeza tocaba las nubes. Ese gigante simbolizaba al demonio. Francisco, ayudado por esa figura celestial, libró una intensa batalla y tras la victoria fue advertido que esa lucha se repetiría a lo largo de su vida, pero que siempre saldría victorioso. A los 16 años, cumplió su sueño de dedicarse enteramente a Dios. En 1903 ingresó en la Orden de los Capuchinos, siguiendo los pasos de San Francisco de Asís y adoptando el nombre de Pío. A pesar de su frágil salud, que lo obligaba a recuperarse varias veces en casa, siempre volvía al convento. En 1907 hizo sus votos solemnes y en 1910 fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. Sus misas, conocidas por ser profundas y largas, podían durar hasta 4 horas. Muchos fieles decían sentir como si estuvieran presenciando la pasión de Cristo. En esta etapa, el Padre Pío se ofreció a Dios como víctima por los pecadores y por las almas del purgatorio, un acto solo permitido bajo la orientación de un director espiritual experimentado. Su vida fue marcada por el sacrificio y la dedicación total a Jesús. Tras pasar por varios conventos, en 1916 llegó a la pequeña comunidad capuchina de San Giovanni Rotondo, en la región de Gargano, Italia, donde viviría hasta el final de sus días. Su rutina era metódica, llena de momentos intensos de oración. Se levantaba en las primeras horas de la madrugada, pasando largas horas en la capilla, solo, rezando y meditando. Una de sus prácticas diarias era rezar 5 rosarios, preparándose para la celebración de la misa, el momento más importante del día. Amaba esos momentos silenciosos de madrugada, cuando nadie lo interrumpía y podía profundizar su intimidad con Jesús en la Eucaristía y con Nuestra Señora. Siempre repetía, en los libros buscamos a Dios, pero en la oración lo encontramos. Después de la misa, tomaba un desayuno simple y pronto comenzaba a atender a los fieles. Con el tiempo, la noticia sobre su habilidad como confesor y consejero se extendió y las filas en su confesionario crecieron rápidamente. Podía pasar hasta 14 horas al día escuchando confesiones. Muchas personas que habían perdido la fe volvían después de hablar con él. Un mensaje frecuente que repetía al final de las confesiones era: recuerda,
por más numerosos y graves que sean tus pecados, son limitados, la misericordia de Dios es infinita. En 1918, durante un periodo devastador en que la Primera Guerra Mundial y la gripe española diezmaban a casi todos los frailes del convento, quedaron solo 3, incluido el Padre Pío. Ese año ocurrió un hecho extraordinario. Mientras rezaba frente al crucifijo en la pequeña iglesia del convento, tuvo una visión intensa y sobrenatural. En una carta enviada a un sacerdote amigo, relató que, tras la misa, sintió un descanso espiritual indescriptible. De repente, una figura misteriosa apareció ante él, con las manos, pies y pecho sangrando, lo que lo asustó profundamente. Sintió como si estuviera muriendo y de no haber sido por la intervención divina, su corazón habría dejado de latir. Fue un momento decisivo en su vida espiritual y el inicio de los estigmas visibles que llevaría por el resto de su vida. Cuando la visión desapareció, se dio cuenta de que sus propias manos, pies y pecho estaban heridos y sangrando. El sufrimiento físico y espiritual que experimentó continuó a diario, especialmente el dolor en su corazón que sangraba desde la tarde del jueves hasta el sábado. Las heridas que recibió eran similares a las de Jesús crucificado, aparecían cada jueves por la tarde, se intensificaban el viernes y cesaban solo el sábado por la mañana. Intentó ocultarlas con vendas, pero varios médicos las examinaron bajo estricta vigilancia, sin poder explicar científicamente su origen. Un profesor amigo intentó curar las heridas con un tratamiento de 8 días, esperando demostrar que eran un fraude, pero las heridas se abrieron más y sangraron intensamente. El Padre Pío fue uno de los pocos sacerdotes en la historia de la Iglesia que recibió los estigmas, las llagas de Cristo en su propio cuerpo, de manera visible y permanente. Durante la celebración de la misa, estas señales se intensificaban, convirtiendo cada liturgia en una profunda experiencia de la pasión de Jesús. Los testigos relataban que asistir a sus celebraciones era como estar al pie del Calvario, por la intensidad espiritual y mística que emanaba de su presencia. Multitudes comenzaron a peregrinar a San Giovanni Rotondo para recibir la bendición del humilde fraile, visto como santo por muchos. Acudían para confesarse, buscar consejos o participar en sus misas. Muchos enfermos lograron curaciones milagrosas atribuidas a él. Uno de los casos más impresionantes fue el de una niña nacida sin pupilas. En 1947, los médicos declararon que nada podía hacerse por ella, ya que era ciega. Su abuela, llena de fe, la llevó a San Giovanni Rotondo para encontrarse con el Padre Pío. Él la llamó por su nombre, le permitió hacer la primera comunión allí mismo y, al bendecirla, la niña comenzó a ver milagrosamente, a pesar de no tener pupilas. Este milagro desafió todas las leyes de la física y la biología, dejando perpleja a la comunidad médica. Meses después, un oftalmólogo confirmó que, según la medicina, la niña no debería ver, pero lo hacía perfectamente. Durante su vida, el Padre Pío también tuvo el don de la bilocación, estar en 2 lugares a la vez. En un caso durante la Segunda Guerra Mundial, un capitán del ejército italiano vio al fraile en el campo de batalla, lo escuchó avisar de un peligro inminente, se salvó y luego reconoció que era el Padre Pío. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por calumnias y persecuciones, tanto de personas ajenas a la Iglesia como de miembros del clero. Hubo investigaciones eclesiásticas que duraron 20 años, restringiendo sus apariciones públicas. Al final, se comprobó su inocencia y que los milagros atribuidos a él eran inexplicables. El Papa Juan XXIII y Juan Pablo II reconocieron la importancia espiritual del Padre Pío. En su vida enfrentó pruebas humanas dolorosas que fortalecieron su santidad. Un episodio conmovedor une su vida con la del Papa Juan Pablo II, quien siendo joven sacerdote visitó al Padre Pío y más tarde recibió su intercesión milagrosa para la curación de una amiga. El Padre Pío enfrentó también batallas intensas en el plano sobrenatural contra demonios, apoyado por grandes defensores como el Padre Gabriel Amort, exorcista del Vaticano. Su poder espiritual y su influencia permanecen incluso después de su muerte. Además de su vida espiritual, fue responsable de grandes obras de caridad, como la fundación de la Casa Alivio del Sufrimiento, hospital dedicado a los enfermos pobres, donde las camas tenían nombres en lugar de números para hacerlo más humano. Durante 50 años vivió en San Giovanni Rotondo, dedicado a la oración, atención espiritual y milagros. Mantuvo siempre una vida humilde, sin grandes sermones ni libros, diciendo, «Solo quiero ser un pobre fraile que reza». Falleció en paz a los 81 años, el 23 de septiembre de 1968. Su muerte causó conmoción en Italia y miles acudieron a su funeral. En 1999,
Fue beatificado por Juan Pablo II y luego canonizado tras confirmarse milagros científicos, convirtiéndose en santo patrono de Italia. Su tumba fue exhumada en 2008, y se constató que su cuerpo permanecía parcialmente incorrupto, aumentando la devoción hacia él. Descubre las 3 bendiciones que transformaron la vida del Padre Pío, y pueden cambiar la tuya también. 1. Tener una fe firme incluso en medio del sufrimiento. Padre Pío no hablaba de la fe como una teoría. Para él, era una llama viva, que se volvía más intensa en la oscuridad. Decía con el alma llena de convicción: cuanto más crecen las tinieblas a nuestro alrededor, más debemos abrir el corazón a la luz de Dios. Y no lo decía por decir. Él mismo enfrentó pruebas que harían tambalear a muchos: enfermedades, incomprensiones, persecuciones, los estigmas sangrantes que llevó por más de 50 años. Y aún así, nunca se apartó de Dios. Cuando parecía que todo a su alrededor se derrumbaba, Padre Pío cerraba los ojos y decía: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Esa es la fe que transforma, la que no se rinde en medio del llanto, la que permanece firme aún cuando el alma sangra. Si hoy estás atravesando una prueba, no la veas como un castigo. Mírala como un fuego que purifica. Porque una fe que no pasa por el crisol del dolor, no puede brillar con fuerza. Y tú, estás siendo preparado para algo más grande. 2. Vivir en un estado constante de oración. Para el Padre Pío, la oración no era una obligación, era su alimento. Reza, espera y no te preocupes. Estas palabras, simples pero profundas, se convirtieron en consuelo para millones. Orar no es repetir palabras, es abrir el alma a Dios, es confiar, es rendirse sin miedo. El que ora no está solo. El que ora no cae en el vacío. Padre Pío pasaba horas ante el Santísimo, y decía que cada oración sincera llegaba al cielo como un grito de amor. Incluso en medio del dolor físico y espiritual, nunca dejó de orar. Y cuanto más sufría, más oraba. Porque entendía que la oración no solo cambia lo que está afuera, cambia lo que está dentro. Haz de la oración tu refugio, tu escudo, tu fuerza. No esperes a que todo esté bien para orar. Ora para que, aun en medio del caos, tu alma permanezca en paz. La oración es el puente que une tu corazón al de Dios. 3. Cargar la cruz con amor y humildad. Muchos quieren seguir a Cristo, pero pocos quieren cargar la cruz. Padre Pío la abrazó con el corazón lleno de amor. Sus estigmas no eran maldición, eran don. No pedía ser libre del dolor, pedía la gracia de ofrecerlo a Dios. El sufrimiento aceptado con fe transforma el alma. Cada herida que llevaba en su cuerpo era una oración silenciosa, una entrega total al sacrificio de Jesús. ¿Y tú, qué haces con tu cruz? ¿Te quejas? ¿Te escondes? ¿O la ofreces como un acto de amor? Cargar la cruz con humildad no significa ser débil. Significa ser valiente al punto de confiar en Dios, incluso cuando no entiendes sus caminos. No pidas una vida sin dolor, pide la gracia de no sufrir solo. Porque quien sufre con Dios, nunca sufre en vano. Y en cada lágrima ofrecida, hay una semilla de resurrección. Si estas palabras tocaron tu alma, no las dejes pasar. Comparte este mensaje con quien más lo necesita. Suscríbete para seguir recibiendo contenidos que elevan tu espíritu. Porque hoy, Dios te está hablando directamente a ti. Una frase que resume su vida: el amor es la reina de las virtudes, así como las perlas se unen por un hilo, las virtudes se unen por el amor. Cuando el hilo se rompe, las virtudes se pierden. El amor fue todo lo que hizo. Ahora dime, ¿qué te ha parecido esta increíble trayectoria de San Pío? ¿No es absolutamente inspiradora? Si te gustó la historia, deja tu like y suscríbete al canal para seguir disfrutando de más contenidos como este. Y no te pierdas nuestro video Quédate conmigo, Señor, donde compartimos una hermosa oración escrita por el propio Padre Pío. Solo tienes que hacer clic en la pantalla que aparecerá. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.